Bienvenidos al módulo 3. Este módulo trata sobre métodos prácticos de la investigación. Ya mostramos en los módulos anteriores que alfa-beta es un método práctico de epistemología, pero hemos visto que el método alfa-beta se utiliza para poner a prueba teorías científicas. El método alfa-beta sirve para aceptar o rechazar teorías científicas. Pero no siempre contamos con teorías científicas. No siempre contamos con los datos para poner a la prueba empírica teorías científicas. Por lo tanto, podemos quedarnos inmovilizados porque no tenemos suficiente información. La idea que quiero transmitirles ahora es que podemos continuar con la investigación y llegar a formas de investigación que lo van a encontrar, espero yo, muy interesantes. Pero primero veamos el tema de si existen alternativas al método alfa-beta. Parecería ser una cosa dogmática que aceptemos alfa-beta, que aceptemos lo que está detrás de alfa-beta, que es la epistemología de la falsación, que aceptemos la epistemología de proceso. Bueno, no existe tal situación. Veamos las alternativas que existen a estas epistemologías. Y concluiremos con que para tratar del tema científico solo existe el método alfa-beta. Por ejemplo, el deductivismo. Esto es un criterio muy utilizado. Lo que explica la realidad está en la mente de la persona, en la mente del investigador. O sea, es un asunto puramente de teoría. No hay más requisitos. Como la teoría va a ser un sistema lógico, entonces tenemos una explicación lógica de la realidad. ¿No les parece eso convincente? Es decir, podríamos tener como un teorema que tiene todas las propiedades de ser lógicamente correcto, por lo tanto, debe explicar la realidad. ¿Por qué no va a explicar? Y finalmente, si la realidad no coincide con los datos, si la teoría no coincide con los datos, puede ser que la realidad está mal, pero la teoría está muy bien construida. Bueno, el problema con el deductivismo es el siguiente, que una teoría puede ser lógicamente correcta, pero empíricamente falsa. Su teoría puede ser lógicamente construida, sin resquicios de inconsistencias, pero no corresponder a los datos de la realidad, no explicar el mundo. ¿Por qué? Porque la teoría, por definición, es una construcción que utiliza supuestos, y estos supuestos son arbitrarios. Entonces, no hay manera de asegurarse que teoría pura va a permitirnos entender qué explica el mundo real. Los que practican el deductivismo usualmente utilizan la teoría como criterio de verdad. Mejor dicho, si alguien dice algo que está en contra de la teoría, está equivocado. ¿Por qué? Porque la teoría es la verdad. La epistemología alfa-beta muestra que eso no es posible. Ojalá fuese cierto, que solamente con nuestro trabajo mental pudiésemos entender por qué hay países ricos y países pobres
después de 200 años de crecimiento capitalista. Entonces, existe un error muy posible, muy grande, muy riesgoso de utilizar el deductivismo. La otra cara de la moneda es el inductivismo. Según esta epistemología, lo que cuenta es la realidad, es la observación de la realidad. De la realidad uno va a sacar la causalidad. Uno va a decir por qué el mundo es así. En esta epistemología hay un problema que se establece muy bien en el caso de la estadística, que es confundir correlación estadística con causalidad. Que dos cosas se observen que estén asociadas, correlacionadas, no quiere decir que haya causalidad entre ellas. Todo lo que hemos hecho es observar una relación, pero la causalidad no existe como una implicancia lógica de esa observación empírica. Einstein decía que no hay camino de la observación a la teoría, que la teoría solo puede ser inventada, pero no se puede llegar lógicamente de una observación empírica a una explicación, a una causalidad. Los que practican el inductivismo defienden mucho la cuestión empírica. Dice, para entender el mundo hay que tener los pies sobre la tierra, bien puestos. O dicen que esta propuesta que se hace para hacer ciertas políticas está basada de datos muy firmes de la realidad y no en teorías esotéricas. Ese tipo de argumentos. Pero el hecho es que el inductivismo nos conduciría a errores tremendos. Entonces no es una epistemología que podemos utilizar. Existe otra epistemología que se llama el interpretacionismo o también se le llama a veces la hermenéutica. Esta epistemología dice que los seres humanos son seres que tienen sentimientos, tienen creencias, tienen un mundo subjetivo muy importante. Y a menos que se entienda ese mundo subjetivo y objetivo, entonces no va a ser posible entender las sociedades humanas. Digamos que la idea es que a menos que el investigador conviva en una comunidad campesina con los agricultores durante 5 años y saber sus culturas, sus prácticas, sus mitos, sus leyendas, todo lo que es la riqueza de esa vida humana, a menos que tenga esa experiencia, no va a poder explicar ninguna relación de la sociedad. Entonces el interpretacionismo lo que hace es eliminar la abstracción. Se puede entender el mundo a la escala 1 a 1. El método alfa dice que a la escala 1 a 1 no vamos a entender nada, porque el mundo es muy complejo. Necesitamos elevarlo a un nivel de abstracción donde sea comprensible. Entonces, tampoco el interpretacionismo es una epistemología que podamos utilizar. Tenemos más bien un método interesante que podemos utilizar y podemos denominar el método de la inferencia estadística. ¿Cuál es el objeto de este método? ¿En qué nos puede ayudar? Este método no pretende dar explicaciones sobre el mundo. Lo que busca es establecer regularidades empíricas, asociaciones entre variables, asociaciones entre hechos, asociaciones entre fenómenos. Y entonces mostrar que esas asociaciones que observamos no son anecdóticas, sino que están muy asociadas, están muy establecidas entre las variables
y entonces se puede establecer como leyes empíricas. ¿Cuál es la utilidad de este tipo de estudio? Bueno, conociendo las leyes empíricas, las regularidades empíricas, tenemos agenda para hacer trabajos explicativos, trabajos teóricos, donde podemos explicar qué factores subyacen a esas regularidades empíricas que hemos observado. Y eso es lo que hace el método alfa-beta. De esta manera, podemos entonces pensar que el método de la inferencia estadística sea un método muy útil para el trabajo de la investigación. Tiene además la ventaja de que los resultados que salgan de este método van a ser lógicamente correctos. ¿Por qué? Porque en la derivación de esas regularidades se va a utilizar la teoría de la inferencia estadística. Como mostramos en el módulo anterior, el paso de la muestra al universo, la inferencia de algún conocimiento que tenemos sobre una muestra para ver qué valor tendría en el universo, no es un paso arbitrario, es un paso que tiene una lógica, que tiene una coherencia que está dada por la teoría de la inferencia estadística. Por lo tanto, estaríamos libres de errores en el trabajo de establecer regularidades empíricas. La conclusión entonces que podemos señalar es que no tenemos alternativas cuando se trata de la investigación científica al método alfa-beta. Pero ahora tenemos un problema. ¿Cómo hacemos investigaciones cuando no tenemos teoría, cuando no tenemos datos?